Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan. Qué bueno que me acompañan en este ya final de esta semana que nos coloca en la última semana del mes de enero. Nos llevan como caña para el ingenio, como dicen. Así es. Esta semana hemos analizado varios temas importantes, entre ellos la economía, entre ellos el tema internacional que está bien caliente. Y al despuntar ya la semana, al terminar la semana, tenemos varios temas. Uno de ellos es el anuncio del Ministerio de Turismo sobre los resultados del año 2024 en cuanto a la llegada de turistas y lo que se proyecta para el 2025. Algo que se hace mensualmente, hablando del mes anterior, pero que en este engloba, además del mes de diciembre, engloba todo el año, cuando ya a finales de noviembre se había logrado que llegaran más de 11 millones de turistas a República Dominicana. Esto es parte de lo que ocurrió en esa presentación en el día de hoy. Si no es el resultado del trabajo y el sudor de la prensa, de los empresarios, de los funcionarios del Ministerio de Turismo, de la Junta de Aviación Civil, de Aeroportuaria, pero también de los partidos de oposición que han respetado el acuerdo que hay con el turismo, de que no lo podemos politizar. Me siento extremadamente orgulloso y contento de iniciar el año presentando estos resultados. Resultados que llenan de orgullo, de pasión a todo un país. Resultados que quizás no estaban proyectados a tan corto tiempo como hemos venido alcanzándolo. Celebramos en el 23 10 millones de visitantes y para ser más exacto 10.306.000. Y en el 24 celebramos 11 millones de visitantes. Y quiero ver el detalle. Vía aérea llegaron a nuestro país más de 8 millones de turistas. 8.535.742 turistas vía aérea. Y si vemos, estamos más de 2 millones de turistas que el año 2019, cuando no había pandemia, cuando Rusia y Ucrania no estaba cerrado. Porque al día de hoy nosotros no tenemos el mercado ruso y ucraniano que se maneja por el aeropuerto de La Romana, y por eso verán los números del aeropuerto de La Romana que no son los de antes. Más de 500.000 de turistas ha perdido República Dominicana y como sea, estamos un 32% más que el 2019, 19% más que el 2022 y un 6% creciendo sobre la propia cifra récord de este país. Creciendo sobre nuestros propios números, seguimos creciendo con un 6%. Aquí podemos ver desde el año 2018, 6.5 y 2019 6.4. Aquí no había guerra, aquí no había pandemia, aquí no había nada. Y podemos ver la cifra histórica, cómo fuimos en franco crecimiento en el 22, en medio de la pandemia rompimos récord, en el 23 hicimos lo mismo y en el 24 volvimos a hacer lo mismo y eso merece un fuerte aplauso. Aquí podemos ver 7.125.000 total extranjeros y 1.410.000 los llamados étnicos, que son personas con pasaporte americano de origen dominicano que viven en los Estados Unidos. Aquí podemos ver los aeropuertos, una gran cifra. El aeropuerto de Punta Cana movió casi 5 millones de turistas y felicito al aeropuerto de Punta Cana por esto. 8% más que el 23, 21% más que el 22 y 41% más que el año 2019 prepandemia. El aeropuerto de las Américas 2 millones, el Cibao 900, Puerto Plata 420.000 y como bien expliqué, La Romana perdió todo el mercado europeo, que era el aeropuerto que se dedicaba a mercadear, a buscar y a hacer los acuerdos, pero ya vamos mejorando, vamos abriendo, hay nuevas líneas aéreas que están llegando a La Romana y tenemos proyecciones de llegar mínimo a más de 200.000 turistas en este año 2025. Aquí podemos ver el origen de los turistas que llegaron a República Dominicana. 46% del mercado americano, 17% del canadiense, 5% de Colombia,
que es una de las grandes sorpresas, pero ya por tercer año consecutivo. ¿Qué hicimos? Vimos el tema del costo de los combustibles, vimos el tema de la inflación en Europa y jugamos a apostar al mercado de Latinoamérica y aquí están los resultados. 35.7 crecimos en Argentina y un mercado que está muy cerca de nosotros, pero que no estaba tan bien gerenciado, es Puerto Rico y vemos el crecimiento de un 9.9% y se lo colocó entre los primeros 5 países emisores de turistas a la República Dominicana. Las ciudades, Nueva York, Ontario, Florida, Quebec y New Jersey, son las ciudades con mayor fortaleza en temas de emisión de turistas hacia la República Dominicana. 2.556.305 visitantes vía cruceros. Y realmente hoy, como bien les comuniqué antes de iniciar esta presentación, estamos en un año simplemente récord. Estamos en un año que marcó la consolidación de la República Dominicana en toda la región como líder del turismo. ¿Por qué presentamos los números? Obvio, para generar confianza, para seguir impulsando al sector privado a que siga invirtiendo. ¿Por qué todos los meses? Porque necesitan información. Una inversión de un hotel son $200 millones, $150 millones. ¿Por qué no tener data? ¿Por qué no tener números? ¿Cómo invertir? ¿Cómo generar confianza? En Fitur vamos a anunciar grandes marcas que están entrando a la República Dominicana por la generación de confianza que ha tenido el Gabinete de Turismo y que ha generado el turismo dominicano en playas extranjeras. Me siento extremadamente orgulloso de lo que hemos podido lograr. Hemos trabajado con ahínco, con honestidad, con determinación, para colocar este país donde se merece, en un sitial de preponderancia mundial. Todo el mundo habla de República Dominicana y nosotros vamos a seguir entregando todo lo que tenemos dentro de nosotros, trabajando en cuerpo, alma, mente y corazón en favor de la República Dominicana. Hemos hecho un trabajo honesto que ha colocado este país donde tiene que estar y venimos con nuevos destinos turísticos. La presentación de Bergantín, la presentación de Miches ahora en Fitur, la presentación de Pedernales y, ¿por qué no?, Terrenas. Samaná va a resurgir fuertemente. Se van a anunciar grandes marcas hoteleras que van a entrar a Terrenas y se van a anunciar en Fitur. Estamos en el mejor momento del turismo de la República Dominicana. Nuestro país brilla y así seguirá brillando en Fitur y todas las ferias que vienen en este año 2025, porque vamos a continuar con honestidad, con transparencia, con una alianza sin precedentes entre el sector público y privado, pero sobre todo de las manos de Dios. Muchísimas gracias. Con instrucciones del presidente Luis Abinader, serán realizadas a partir de julio próximo 111 auditorías a organismos del Gobierno de República Dominicana, informó este miércoles la Contraloría General de la República. Esta entidad gubernamental dijo que las auditorías serán con la colaboración de firmas privadas, para lo cual ha sido emitida una circular firmada por el Contralor General de la República, Félix Santana García. El próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su reconocimiento hacia República Dominicana, destacando su capacidad de resiliencia frente a los desafíos regionales y su pronta recuperación tras la pandemia de COVID-19. Opiniones dadas durante su intervención en la audiencia para ser confirmado en el cargo. Rubio destacó que a pesar de los problemas derivados de la situación de Haití, República Dominicana ha logrado avances significativos, especialmente en áreas clave como el turismo y la estabilidad económica. El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció que este lunes se reunirá con representantes de la Asociación Dominicana de Profesores para retomar la discusión de algunos temas pendientes en la agenda de trabajo, entre los que se destacan el proceso de evaluación de desempeño docente y el anuncio sobre la contratación de auxiliares de profesores en las escuelas. Ángel Hernández informó que el encuentro con los profesores será a partir de las 10 de la mañana de este lunes en la sede del Ministerio de Educación. En una
una declaración conjunta, 14 países de la Organización de los Estados Americanos, OEA, incluyendo Estados Unidos, rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes, por carecer de legitimidad democrática y aludiendo la falta de pruebas verificables de integridad electoral. Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, las delegaciones instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. Después de 15 meses de hostilidades en la Franja de Gaza, Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo del alto al fuego según los mediadores. El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Al-Thani, ha adelantado en rueda de prensa que el cese al fuego entrará en vigor el domingo 19 de enero. La primera fase del acuerdo durará 42 días. En el marco de esta etapa, Hamas acordó liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de presos palestinos que permanecen recluidos en Israel. Qatar y Egipto trabajarán para garantizar el cumplimiento del acuerdo, aseguró Al-Thani. Un primer grupo de una veintena de presos fue liberado en Cuba, según informaron a la AFP, familiares y ONG, un día después de que Washington retirara a la isla de su lista negra de países patrocinadores del terrorismo. Cuba anunció que liberaría a 553 presos por delitos diversos, después que el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, decidiera retirar a la isla de su lista negra de países patrocinadores del terrorismo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia está fuera del país. Ya salió este martes pasado con destino a Guatemala. ¿Cuál será su destino final para enclavarse en la lucha de la oposición frente a el gobierno de Nicolás Maduro? No sabemos. Sí hay importantes posiciones. La decisión del gobierno de República Dominicana, del presidente Luis Abinader, de fijar claramente una postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la forma como se ha afianzado en el poder, fija una posición muy clara de República Dominicana y del presidente Abinader en la lucha en favor de la democracia. No es que sí, que vamos a ver, que depende, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, sí. No, bueno, nosotros estamos de acuerdo, no. Posiciones directas. El presidente habló muy claro. El día 27 de febrero, 16 de agosto, cuando asumió el poder, planteó el tema de Venezuela. Acababan de pasar las elecciones, que fue el 28 de julio en Venezuela. Y habló muy claro de su respaldo a la democracia y a la voluntad del pueblo, que claramente fue violentado por el grupo, por la camarilla de Nicolás Maduro. Y lo afianza con la presencia en el país de Edmundo González Urrutia y la presencia de los ex vicepresidentes y su discurso en el Palacio Nacional y el del canciller dominicano, Roberto Álvarez, fijando la posición de República Dominicana.
Y no es para menos. Y no es para menos. Qué bueno que la República Dominicana ha sido claro en este planteamiento. En otro orden, al terminar esta semana, abrimos la semana próxima con la toma de posesión del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Una llegada de un presidente a los Estados Unidos enmarcada en muchas expectativas. Siempre un nuevo presidente abre un marco de expectativas, pero el caso de Donald Trump, yo no diría que es atípico, pero es atípico. Él ha anunciado muchos de sus planes, muchas de sus posiciones e iniciativas que pondría en vigencia inmediatamente, que son bastante controvertidas o bastante motivo de atención. El caso de los inmigrantes, el caso de Venezuela, cómo va a manejar esto, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, donde Estados Unidos acaba hace 10 días de obtener la aprobación de $8,000 millones en armamentos y asistencia a Ucrania para su enfrentamiento contra Rusia, cuando ya Donald Trump dijo que de que se sentara ahí, va a sentar vis a vis, frente a frente, a Vladimir Putin y al presidente Zelensky para dejar terminado este tema de la guerra. ¿Cómo será esto? No sabemos. También el tema de Israel. Llega a un acuerdo con Hamas para un alto al fuego y buscar cómo solucionar este conflicto. Donald Trump es muy pro-Israel. Bueno, Estados Unidos es pro-Israel, pero Donald Trump personalmente es pro-Israel, lo cual establece que Hezbollah, que ya está siendo enfrentado por el gobierno, las fuerzas regulares del Líbano, están tomando el control de las acciones, no de estos grupos guerrilleros, pero entonces queda el tema Irán de cara a Israel. Un tema conflictivo ahí en Medio Oriente. El tema de Haití, no sabemos qué giro le va a dar el presidente Donald Trump, porque los Estados Unidos han sido muy apáticos con la realidad, la situación que ocurre en Haití, lo cual sí nos atañe a nosotros directamente. Sobre Cuba, cuando llegó Donald Trump al poder en el 2016, rompió lo que había comenzado a avanzar Barack Obama, incluso con una visita de Obama y su familia a La Habana y el restablecimiento de relaciones con una embajada en La Habana y una embajada en Washington. Donald Trump cortó eso, no cree en esas relaciones, y menos con un secretario de Estado como el que tiene, que es Marco Rubio, de ascendencia cubana, pero anticomunista declarado y antirégimen cubano actual declarado. Pero en esta semana, el presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países que exportan y apañan el terrorismo internacional. Una clasificación en que lo había metido Donald Trump. ¿Cuál va a ser la actitud? Hay que ver. Donald Trump tiene el poder desde el lunes día 20, y es el hombre que firma los decretos, y es el hombre que da las órdenes, y es el jefe militar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país más poderoso del mundo, de la principal potencia mundial. Lo interesante, y hay que darle seguimiento realmente a esto, a todo esto que ocurre a partir del lunes desde los Estados Unidos. Interesantes estos temas. Mi columna de esta semana en Listín Diario, hablo de la salud del presidente Mujica y su arrojo, su valor, al decir que se retira tranquilo a esperar la muerte y que no va a recibir más tratamientos, más medicamentos, más cirugías, porque ya el cáncer
que comenzó en el esófago y ha invadido gran parte de su cuerpo, incluyendo el hígado, ya es imposible de que retroceda. Esas valientes declaraciones me motivaron a escribir mi artículo de esta semana en el Listín Diario que comparto con ustedes. Se llama Atragantado. Los ojos se me humedecieron y la voz se me cortó cuando en el programa Rumbo de la Tarde, junto a Georgie Rodríguez, pretendía leer la declaración en que Pepe Mujica anunciaba su decisión de renunciar a los tratamientos médicos para combatir el cáncer de esófago con metástasis en el hígado. Informaba su decisión de esperar la muerte. No pude leer siquiera el segundo párrafo de la nota. El nudo en la garganta me lo impidió. De Pepe Mujica, quizás sesgado por sus posiciones ideológicas diametralmente contrarias a las que sostengo, tenía la imagen de esos izquierdistas populistas que, queriendo hacerse los graciosos, proclamaban libertades y un ejercicio democrático en que no creen y menos practican. Ocurre por los gobernantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela, por ejemplo. El ejercicio de gobierno entre 2010-2015 y luego su vida fuera del poder en un continente donde muchos de los que llegan a un alto cargo, público o privado, y más a presidente, se creen todopoderosos. Me hicieron variar mis ideas sobre este personaje, campechano, ciudadano, cercano, humano, sin pretensiones de riquezas. Un artículo publicado por María Cristina Rodríguez el 10 de enero en Listín Diario me reafirmó esas percepciones sobre Mujica, simplemente el ciudadano de Uruguay. Mujica ha tirado la toalla y se ha retirado, cual ermitaño a esperar la muerte. Una decisión valiente pero egoísta, que me recuerda la tomada de manera diferente, pero con un mismo objetivo, por el amigo escritor Carlos Alberto Montaner. Cuando transité un serio episodio de salud en la primavera del 2023, logré salir airoso. Estoy convencido, amén de la pericia médica, sostenido en la fe de Dios, la bendición de tener la compañía de mi familia y amigos, muchas oraciones y buenos deseos de gente que me quiere, lo que me dieron la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ojalá a Pepe Mujica le acompañen esas bendiciones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El año comienza con una serie de retos, como cada año. Pero retos especiales para nosotros en América Latina, el tema de Venezuela, lo que está ocurriendo por toda la parte andina, el lío de Ecuador, la situación en Perú, la misma crisis en Bolivia. Pero Venezuela acapara la atención de lo que está ocurriendo. Y lo que ha pasado con la imposición nueva vez de Maduro ya como presidente que juró para 6 años. ¿Y qué puede pasar con la oposición? ¿Qué puede pasar de cara al gobierno de
Donald Trump, que comienza dentro de una semana. ¿Qué puede pasar? Ya veremos. Analiza para nosotros, como el experto que acompaña siempre estos temas en Oye País, Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por acompañarme. Qué bueno. Muchísimas gracias. Feliz año, ¿no? ¿Verdad? Feliz año para no usted. Nos veíamos del año pasado. Desde el año, oye, ¿verdad? Del año pasado no nos veíamos, Julián. Oye eso. Así es. Oye eso. ¿Qué tú crees que va a pasar con lo de Venezuela? ¿Tú crees que va en un camino que va a seguir todo igual o en un camino donde se pueden ver muchos tropezones? Venezuela es un interrogante y lo ha sido hace mucho tiempo, desde el segundo periodo del gobierno de Chávez, hay que decirlo. La gente no tenía la idea de que Chávez se iba a radicalizar tanto. Era un militar formado en las escuelas militares occidentales, muy influenciado por los Estados Unidos. Por lo tanto, lo lógico era que se comportara como un jefe militar, como un miembro de las Fuerzas Aéreas Venezolanas. La verdad es que Chávez cambia el paradigma en Venezuela, comenzando por el propio nombre. Le coloca la República Bolivariana de Venezuela. Y innegablemente que se acerca a los grupos más de izquierda. Todavía no se había conformado el PSV, el Partido Socialista Unificado Venezolano, sino que su liderazgo rondaba alrededor de unos líderes locales, si se quiere, nacionales, que tenían gran jerarquía, gran prestancia en Venezuela. El caso de Juan Vicente Rangel, ¿usted recuerda? Sí, claro. El propio caso de Elías Agua, que era un intelectual de la Universidad de Caracas, y el caso de un dirigente sindical, camionero de los sindicatos de autobuses, que lo fue Nicolás Maduro. Eso fue variando y Chávez de una manera u otra fue girando más hacia la izquierda en cada momento. Las relaciones con Cuba fueron muy armoniosas. La cooperación entre Cuba y Venezuela fue cada día más y, por supuesto, una reacción adversa hacia el sector empresarial venezolano. Y hacia los Estados Unidos. Y, por supuesto, hacia los Estados Unidos. El tema de las expropiaciones, el tema de las nacionalizaciones de las empresas, la propia PDVSA, y eso hizo girar, por supuesto, ese gobierno hacia la izquierda. ¿Quién sustituye a Chávez? Bueno, debió sustituirle el ala intelectual de ese PSV. Pues Rangel ya estaba fuera de Ya juego. Rangel estaba fuera. Los liderazgos mesiánicos como el de Chávez no aceptaban ningún tipo de disidencia. Y inicialmente José Vicente Rangel era una especie de padre para Chávez. Sí. Y él se veía como su sucesor. Sí, natural. o en el caso del canciller de aquel entonces, que era Elías Agua. Pero recuerde usted que en las elecciones de medio término de Miranda, del estado de Miranda, que junto con Caracas son los estados más grandes, Enrique Capriles derrota a Elías Agua. Por lo tanto, entre la enfermedad de Maduro, de Chávez, volver a colocarle a Elías Agua a una candidatura presidencial iba a ser cuesta arriba contra Capriles. De ahí surge entonces Maduro, Nicolás Maduro. Por eso gana las elecciones, por ese apoyo inmenso de Venezuela hacia Chávez. ¿Por qué el apoyo de Venezuela hacia Chávez si la economía venezolana se deterioró, inclusive con Chávez? Bueno, porque Chávez de una manera u otra distribuyó los recursos, los que habían, los pocos que habían, entre la población que siempre tuvo al margen de eso. Aquella famosa misión, ¿usted recuerda? Misión Salud, llevó 1 millón de médicos a las calles venezolanas. Misión Vivienda, Misión Educación. Es un programa eminentemente social, por supuesto en detrimento de la economía venezolana y del sector empresarial. Y eso ha creado ese clientelismo venezolano, hay que decirlo. Se consolida el partido, la oposición se divide. Se entendía que podía seguirse dividiendo cuando los adecos y los copellanos no vieron la amenaza que significaba Chávez y el chavismo en Venezuela. Y esa división hizo que cada día fuera más débil. Por supuesto, esos polvos traen estos lodos. Esa oposición dividida fue sustituyendo, alternando su liderazgo. Primero Enrique Capriles, usted lo recuerda. Leopoldo López. El propio Ledesma, el alcalde de Caracas.
Y por último, por supuesto, María Corina Machado, que ha sido la gran líder, hay que decirlo. Sin embargo, ¿por qué no ha cuajado un gran liderazgo hasta este caso con María Corina Machado? No cuajó un liderazgo de oposición frente al grupo de los chavistas y Maduro. Porque los partidos son muy débiles en Venezuela. O se convirtieron en muy débiles. Esos ADECO y pero era como lógico que gobernaron Venezuela desde aquel famoso acuerdo de punto fijo de los años 40. Sí. Ya había un agotamiento. El tema de la corrupción, el tema de la división en los partidos. El último que lo divide es Caldera, ¿te recuerdas? Cuando hizo el MAS. Aquella famosa convergencia. Sí. Hay una debilidad en los partidos. La gente no cree en los partidos en Venezuela. Y ante este militar populista, profético y todo eso, terminó apoyando. Carismático por demás. Por supuesto. Sí. Entonces Venezuela tiene, por supuesto que el deterioro de la economía ya ha afectado al partido oficialista en Venezuela. El deterioro de la economía y la corrupción, hay que decirlo. Pues comenzó a recomponerse un tanto después de la crisis de los años prepandemia. Se recompuso por los Estados Unidos. Bueno, pero en cierto modo porque se da la guerra entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos no puede darse el lujo de perder una posible fuente energética como es Venezuela. Por eso la economía las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no se armonizaron, pero dejaron de ser tan adversas. Sí, no eran tan hostiles. Eso le permite a Venezuela ser el país que más creció económicamente. Claro. Después de la pandemia es el país que más ha crecido. Sí, porque vino desde abajo. Viene desde el suelo, por supuesto, pero eso permitió que muchas de los artículos de primera necesidad aparecieran en Venezuela. En pocas palabras, disminuyó esa presión, aunque en términos políticos la oposición con María Corina Machado logró articular un gran proyecto. Sí. Que si no lo aborta el Tribunal Electoral venezolano, que en este caso no lo hizo el tribunal, lo hizo la justicia venezolana, el Supremo, la cual declaró que ella no había declarado unos ingresos que tuvo siendo funcionaria y por eso la inhabilita por 6 años. Por 15 años, una locura. Una locura. Y eso hace que ella busque entonces una segunda Corina, que Corina Áñez. Al final también la inhabilita y al final terminan en un ex embajador, un diplomático cansado, con cierta edad, como es en el caso de Edmundo González Urrutia. No es él que gana María Corina realmente. Claro, y es innegable que las elecciones las ganaron ellos. Claro. ¿Por qué la ganan? Porque usted teniendo el poder no fue capaz de mostrar las actas. Tuvo que irse a un tribunal a que lo declarara ganador sin ningún tipo de evidencia. Un tribunal parcial incluso. Totalmente. De hecho, la jueza de la Suprema venezolana había sido funcionaria pública con Chávez. Bueno, pero consumado el hecho, sí. Se habló de que antes de la juramentación, las horas antes, se iba a producir algo en Venezuela. Sí. Se creó esa aureola. Mucha gente entendió, pensó, creyó, adujo que la manifestación que se convocó iba a resultar en un desbordamiento del pueblo y que ese pueblo iba a resistir en la calle e iba a impedir la juramentación y eso podría llegar a una negociación o incluso permitir la entrada de Edmundo González. Todo eso se habló. Claro. Sin embargo, todo eso se vino abajo. Nada de eso pasó. Así es. Se juramentó Maduro y está en el pleno ejercicio de sus funciones como presidente. Claro. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Qué se vislumbra? Bueno, va a depender de cómo se mueva la geopolítica mundial. El caso de la guerra de Ucrania sigue incidiendo sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Y de Venezuela con Europa. Le doy un dato importante. La empresa Repsol española recibió 6 veces la cantidad de petróleo que recibe en un año de parte de Venezuela. Lo cual indica que el discurso europeo contra ese gobierno no es el discurso económico. Los propios Estados Unidos, las relaciones han sido más armoniosas. Aún con el discurso. O menos hostiles. O menos hostiles con el discurso de barricada. Otro elemento importante es Donald Trump. Donald Trump es un hombre pragmático. Sí. Si a los intereses de Estados Unidos le conviene mantener a Maduro y no generar mayores escándalos, pues lo va a hacer. Aunque mantenga un discurso
altisonante, hay que decirlo. Lleva a Marco Rubio como secretario de Estado. Sí. Marco Rubio habla de la narcopolítica en Venezuela. Habría que ver qué va a hacer como secretario de Estado. Al fin y al cabo, la política exterior en Estados Unidos, la exterior y la interior, con Donald Trump la maneja Donald Trump. Sí. Hay que decirlo. Va a depender. Y en el caso de la Organización de Estados Americanos, una organización es un salón grande de reuniones, nada más. Sin ningún de tipo reuniones de y de cócteles. Y de cócteles. Hubo una reacción de alrededor de 6, 7, 8 países. Hicieron un periplo con Edmundo González, como si se tratara de una reina de belleza, por todos los países buscando apoyo de los países. Un apoyo de la manera didáctico. Sí, totalmente. De comunicado. Así es. Personalmente, yo entendí que no es que estaba mal, pero eso hizo mover, por ejemplo, la política exterior dominicana siempre ha estado más al centro que hacia uno de los extremos. Ni a la derecha, ni en el caso de Calderón Sol, el de México, ni en el caso de Daniel Ortega a la izquierda. Y con este movimiento de la visita de González Urrutia aquí, la política exterior de Venezuela se movió más hacia la derecha. De República Dominicana. Sí. Sí. Lo cual tendrá que necesariamente tratar de buscar alguna posición de más equilibrio. Si Estados Unidos mañana decide que el caso de Venezuela es un problema de Venezuela, ahí se va a quedar. Eso va a depender de la economía, fundamentalmente. Y de la posición del gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump es una incógnita. Y hablamos de Donald Trump de una vez. Claro. En 7 días asume el poder. 20 de enero. Y 20 de enero, una semana, y se habla, hay muchas expectativas en ese sentido. Bueno, Donald Trump es una caja de sorpresa. Aunque parece extraño, esos líderes altisonantes generalmente son coherentes en su política, en su actuación. Además, son detectables de por dónde vienen las cosas. Correctamente. Por esa misma coherencia. Sí. Hay un comunicado de Ron DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida, que convocaba a una reunión a todos los congresistas de la Florida para iniciar acciones contra los ciudadanos ilegales. O sea, se presume que Donald Trump en los primeros días, la primera semana, va a emitir alrededor de 100 órdenes ejecutivas, decretos. ¿Qué son decretos? Con el fin de dar un ejemplo, de por lo menos dar un golpe de impacto sobre la persecución de los ilegales en los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Eso te iba a decir, ¿qué consecuencia puede tener eso? Bueno, a lo interno, por supuesto, va a generar unos movimientos, si usted quiere, como de escondida. Si yo viviera en la Florida y tengo un gobernador como Ron DeSantis y un antiguo senador, o hasta el día 20, un senador como Marco Rubio, lo lógico es que yo quiera moverme a un estado más, lo que ellos llaman estado santuario. Sí. Me moviera a Nueva York, donde hay leyes de inmigración que me protegen más, o me volviera a California. O me volviera en estado que de una manera u otra su política interior es más suave contra el tema de la inmigración. Sí. Sobre todo la inmigración ilegal. Sí. Pero en el tema de política exterior... Eso te voy a decir que bueno, hay otros frentes. Ya Ucrania, China, claro. Israel. No, él ha colocado una agenda ya. Ya él ha dicho, en una agenda de primera etapa, inclusive ha obtenido resultados. Le dijo a México de que llegue y a Canadá. Subo el 20% de impuestos a todas las importaciones que me vengan a esos países. Bueno, Justin Trudeau, para evitar que se le responsable de eso, renunció y innegablemente sale de eso. Y en el caso de la presidenta mexicana, ha puesto atención en eso, aunque tiene un discurso de que no se llame Golfo de México, sino Golfo Americano, qué sé yo. Ese es un discurso, pero en la práctica las persecuciones a los carteles de la droga se ha intensificado. Las incautaciones de fentanilo han sido mayores. Sí. Y por supuesto... Que es una demanda de Estados Unidos, el control del fentanilo. Y por supuesto ya ha planteado la idea de que parte de los países latinoamericanos, emisores de ilegales, comiencen a saber cómo van a recoger sus ilegales. En pocas palabras, él ha colocado el tema de los grupos delincuenciales en México y el tema de la inmigración. Eso mismo ha hecho con Canadá, pero eso mismo ha hecho con Europa. Alemania le ha dicho, bueno, o le ha dicho a la Unión Europea, para yo seguir financiando la guerra en Ucrania, cómprame el gas a mí.
El gas norteamericano es 4 veces más caro que el ruso, pero ¿cómo yo puedo financiarte a donde tú estás comprando? Y en el caso, un caso muy peculiar es el caso de Groenlandia, que es una isla de Dinamarca, casi un continente, la isla más grande del mundo. Pero yo no le vi mucho sentido. No tiene mucho. ¿Por qué? Porque Groenlandia es una isla, es un territorio autónomo de Dinamarca. Son ciudadanos de Dinamarca los de Groenlandia, son daneses. Pero existe un sentimiento de hace tiempo de parte de los habitantes de Groenlandia de generar una independencia. Sí. A Estados Unidos le conviene más sacar a Europa de ese hemisferio que tener a Europa, por un lado. Además de que ya tiene una propia base militar en Groenlandia. Ahí se derivan otras cosas económicas, la tierra rara, pero al final, sea que consiga, como él dice, comprarla, o sea que él consiga intervenir, las dos cosas son inaceptables en estos tiempos, pero ya el propio primer ministro danés ha dicho, bueno, si Groenlandia quiere independizarse, nosotros no podemos oponernos. En pocas palabras, ha colocado en agenda el tema de... No, es un tema en discusión, sí, y comenzando la y con China, gestión. por supuesto, China tiene que tomar en serio la idea de la evasión de los impuestos a los productos chinos. Estados Unidos necesita a China, pero China necesita a Estados Unidos. China sigue teniendo, aunque le parezca con toda la manufactura, no está al nivel de los Estados Unidos en términos comerciales. Un cierre o un escalamiento en la economía, en las importaciones, afecta a la economía china, por supuesto. Esa economía china, aunque tiene un Estado organizado, centralizado, planificado, podría afectar innegablemente. A China no le conviene. Y el caso de Panamá, ni hablarlo. Él ha colocado en agenda un sinnúmero de temas que no son posiblemente las prioridades, pero que están colocados. Que a lo mejor no son posibles, pues están en medio de la discusión. Al propio, usted mencionó a Israel, al propio Hamas, le conviene más llegar a una negociación antes del 20 de enero que después del 20 de enero. Que por eso lo están haciendo. Donald Trump es eminentemente pro-Israel, pro-judío, pro-judío. Entonces es posible que lo que pudiera conseguir Hamas y para la franja de Gaza sea menos que lo que pudiera darle Biden antes del 20 de enero. No solamente un tema de los refugiados, es realmente quién va a dirigir Gaza. Para Israel es inaceptable que jamás vuelva a dirigir Gaza. Recuérdese que Gaza es un territorio autonómico de Palestina. Es parte de los territorios que se le ha dado autonomía en algunos aspectos, pero inicialmente estaba todo coordinado por el grupo de Al-Fatah, de Mahmoud Abbas. Se produce aquella revuelta en la cual surge el primer ministro, termina haciendo una secesión, que es Ismail Haniyeh, ¿lo recuerdan? Claro. Que por cierto el año pasado fue asesinado en la toma de posesión en Irán. Sí. Bueno, ¿a quién va a sustituir a Ismail Haniyeh? Israel no acepta que sea uno de mano dura de Hamas. Lo que se está buscando es que sea un primer ministro nombrado por Al-Fatah y que ambos territorios tengan un solo gobierno, no sean dos gobiernos divididos. Por supuesto que con Al-Fatah, con Mahmoud Abbas, sigue siendo Palestina, pero es más pro acuerdo con Israel, más pro entendimiento que Israel, que lo que menos beligerante. Menos beligerante. Y por supuesto, no sería una especie de pivote o de enclave de Irán en la zona de Israel. Hamas es eminentemente iraní, de Irán y de Qatar. Pues lo mismo es Hezbollah. Igual Hezbollah en el Líbano, pero ya Hezbollah va a pasar a la historia, por lo menos en la presión en el territorio libanés. ¿Por qué? Porque con este nuevo gobierno, que ya ha dicho uno que por cierto es uno de los más buscados en Estados Unidos, con una carta de terrorista, ha dicho que él quiere un acercamiento con Occidente. Significa esto que de una manera u otra ese grupo de Hezbollah va a ser disminuido. Sí, le van a sacar los pies, claro. Claro. Terminará en Siria, que tampoco ya podrá ser, porque Siria va a apoyar al Líbano. Sí, pero Siria, en cierto modo, decía que los ataques de Israel a Hezbollah le bajaron las tensiones para ellos poder hacer y derrocar a Al-Sadat. Así fue. Rusia tiene una base naval en Siria. Sí. Y Estados Unidos tiene una base naval. ¿Qué significa esto? Usted va a tener un punto de encuentro. Necesariamente eso va a reducir la operatividad y la hegemonía de Rusia en esos territorios. ¿Quiénes ganan ahí? Estados Unidos en primer lugar,
y gana Turquía, mayor ascendencia en la zona. Se erige como el líder que anda buscando eso hace mucho tiempo. El líder indiscutible del mundo islámico, del mundo musulmán. ¿Y en qué posición de ese tablero queda entonces Irán? Que Irán es de los que pierde. Irán sale, se quedará con cierta influencia que tiene en Qatar, una influencia no tan determinante como lo era en Hamas o como era en Hezbollah. Es una influencia más bien del punto de vista religioso, no político. Sí, porque Qatar juega a uno y a otro. Qatar juega a ser un gran mediador y lo ha logrado realmente. Sí. Qatar no quiere problemas. Exactamente. No quiere problemas. Tiene sus preferencias por índole religioso, pero también por razones económicas. Sí, y por supuesto hay un país del tercer mundo muy atrasado que se llama Yemen, en una disputa eterna entre los que apoyan a Arabia Saudita y los que están en contra de Arabia Saudita, que son los que apoyan a Irán, y generan toda una crisis en ese estrecho de Hormuz, que es el más importante porque es la salida del Mar Rojo. Pues en esto se disminuye entonces la influencia de Irán en la zona. Sí, innegablemente. Innegablemente, que Irán tendrá que ver otro tipo de estrategia para influir. Tendrá que reevaluarse, por así decirlo. Totalmente. Sí. Con el inconveniente de que ya tiene un ataque militar frontal contra Israel. Sí. Israel, al ver debilitado a Irán, posiblemente se anime a cualquier tipo de ataque, sobre todo a ese programa nuclear iraní. Sí. Lo cual sería muy cómodo para los Estados Unidos. Sí, en cierto modo. Estarían buscando quién les resuelve ese problema. Le vuelvo y le digo, Donald Trump habla mucho, pero es muy pragmático. Si él entiende que no le conviene, no lo va a hacer. Sus 4 años no fueron 4 años de locura. Eso sí, dijo todo lo que podía hablar del mundo, pero es un gobierno pragmático, innegablemente. ¿Termina la guerra de Rusia contra Ucrania con la llegada de Trump, como él ha prometido? Bueno, ha planteado la idea de que en 24 horas llega a un acuerdo. Pues eso es un decir. Claro. Pero no tampoco así, pero es un decir que indica que él va a hacer esfuerzos en ese sentido. La propuesta es de que Ucrania ceda los territorios que ya le han sido tomados. Sí. Lo del Donbass, Donetsk, Lugansk, el mismo Crimea, que ceda esos territorios. Y por supuesto, para Ucrania y para Europa eso es inaceptable. Lo que busca fundamentalmente Trump es ver cómo genera un equilibrio en ese aspecto. Sin que Ucrania pase a la OTAN. Bueno, que pase en 10 años, lo que se plantea. Que sea gradual. Sí. Yo personalmente no veo salida de esa guerra en este año que viene. No la veo ninguna salida. Independientemente que vaya Trump o no vaya Trump. Esa es una guerra más compleja. Porque no es Ucrania, es Europa. Si Rusia logra imponerse o mantener, que no me parece que la economía rusa esté en buenas condiciones. Por supuesto que no. Es un tema de desgaste. Como no lo está la economía alemana. Se ha prolongado mucho, 2 años va a cumplir. Como no lo está la economía alemana tampoco. De hecho, la economía alemana o Alemania se parece mucho a esa Alemania pre-guerra mundial, pre-segunda guerra mundial, donde Hitler, que era una especie de redentor a todo el desastre de la Segunda Guerra. Está pasando algo parecido en Alemania. La derecha alemana es favorita para las elecciones. Y tiene mucho que ver con la guerra con Ucrania. La economía alemana tiene 7 años en recesión. 7 años. Sí, y el fracaso después de la Merkel, el fracaso de los gobiernos que ha seguido ha sido estrepitoso. Totalmente. Sí. O sea que yo personalmente, no sé, no vislumbro un término de la guerra en tan poco tiempo. Haití. ¿Qué va a pasar en Haití? Eso es como una sigue siendo una incógnita. No, una desesperanza más que una incógnita. La comunidad internacional no tiene intención de mejorar Haití. Y los haitianos menos, por supuesto. Hay que decirlo. Sí. En Haití cada quien tiene una agenda propia y cada político de eso tiene una agenda de cómo va a beneficiarse y cómo va a terminar en el exilio en Haití. Ninguno de esos que dirige Haití quiere vivir en Puerto Príncipe ni en ningún lado. Quieren hacer fortuna para Quieren hacer fortuna e irse, punto. Claro, el gran perdedor es la República Dominicana. Usted tiene 10 millones de personas de aquel lado, harapientos, muertos, mirando para donde hay comida. Sí. ¿Qué tiempo lo podremos detener? No lo sé. Nosotros tenemos que incrementar la seguridad fronteriza en todos los aspectos.
y de una manera u otra comenzar a girar, a migrar el tema de la mano de obra haitiana hacia mano de obra dominicana. Bueno, después de las hostilidades de Dominique Dupié, la nueva estructura de la Cancillería y del propio gobierno ha bajado un poco las tensiones sobre República Dominicana. Totalmente, pero imagínese. Pero eso no significa... Absolutamente. Los ilegales siguen tratando de cruzar. Así es. La ayuda militar de Naciones Unidas no llega a los 5.000 personas, no llega a los 3.000 personas. 400 kenianos, 8 de Guatemala, 8 de Salvador y no llega a 1.000. Guatemala, no. Imposible. No tiene manera de controlar. Además de que, le insisto, no hay una clase política en Haití, no hay una superestructura social de la iglesia, de la sociedad civil que pueda ser oído en Haití. Haití es una especie de Somalia. Usted va a decir, ¿se puede vivir así? Sí. Somalia tiene 30 años viviendo sin gobierno. Y ellos han vivido en así. Un desastre total. Con altas y bajas. Tribalizado. Ellos han vivido así. Sí, cómo no. Y Naciones Unidas lo que ha hecho es no poder resolverlo, lo suelto. Ellos migrarán, como pasa con Somalia. Somalia ha llenado a Djibouti, ha llenado a Kenia, a Tanzania. Todo lo que son sus países fronterizos están llenos de Somalia. Porque no tiene nada que buscar en su país. Ojalá que con Haití no nos pase algo parecido. Parece ser como que la presión mediática que subió mucho hasta hace 2 meses, 3 meses con las fuerzas de las bandas, parece como que o se ha reducido o se ha callado. Al final, esos grupos militares en Haití no forman parte de la banda, pero tienen muy buenas relaciones con ella, no se confunden. Vienen de ahí. Vienen de ahí y así fueron sus compañeros de armas. Y Barbecue era un miembro de la policía. Claro. Entonces, estamos hablando de que ellos sí se entienden dentro. Saben cuándo atacan, cuándo no. Le piden permiso a la población, tránquese, hoy no salga. Sí, que vamos arriba. Vamos arriba, quédese en su casa, todas esas cosas. Haití perdió el Estado, innegablemente. Bueno, la idea de tener un consejo presidencial es una pérdida del Estado. Claro. No hay ningún tipo, no veo posibilidad de elecciones a corto tiempo. No, se habla de octubre, pero eso no parece, eso parece imposible. Sería otra quimera más. Sí. Y insisto, cada uno de esos miembros son presidenciables, tienen una agenda propia. La República Dominicana ha jugado en la política internacional bastante, ahora muy activo con el caso, de Haití es lógico, porque nos atañe directamente, ahora con el caso de Venezuela. ¿Cómo enjuiciarías tú esas posiciones de la República Dominicana, que a veces se ven cambiantes en cuanto a lo que ha sido la tradición de las relaciones internacionales? La tradición, yo divido la posición de las relaciones internacionales nuestras en 4 etapas. El periodo de Trujillo, periodo en el cual había una identificación de la política exterior dominicana con la política de los Estados Unidos. El periodo de Balaguer, que fue un periodo anómico completamente. Balaguer no accionaba, Balaguer reaccionaba. Cuando ya era algo que afectaba directamente, más que a la República Dominicana, a su gobierno. Sí. De hecho, en ese periodo de Balaguer, todas las cuotas que había que pagar en los organismos internacionales no las pagamos ninguna. El gobierno de Leonel Fernández, ahí cambia el paradigma, hay un paradigma activo, un paradigma de cumplir compromisos y de accionar en la comunidad. Y un periodo que también fue un periodo cambiante para América Latina y para el mundo. Incluso. Exacto. Y el periodo del Partido Revolucionario Dominicano. El revolucionario moderno. El dominicano y moderno, que se ha vuelto atrás en una política de estar más al lado de la política del Departamento de Estado que la política propia nuestra. Equivocado no, pero nos hemos movido más, hemos dejado el centro para ser más hacia la derecha en una sintonía con el Departamento de Estado. Eso podrá tener su ventaja o su desventaja, no lo sé, pero hay un cambio en la política exterior nuestra. La idea de que China tenga restricciones para invertir en algunos sectores, en unos sí, en otros no. Es claro que hay un cambio en la política exterior. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Cada gobierno entiende
qué le conviene y qué no. Los resultados dirán. Exactamente. En términos de país, usted ubica donde quiere ubicarse. Yo no me imagino sentado en una misma mesa con Calderón Sol de México, Sí. o con la Laura Chinchilla de Costa Rica, o con Pastrana de Colombia. Es un poco, no significa que habían sido malos o buenos presidentes. He dicho que han sido más a la derecha de lo que América Latina. Como tampoco me ubico sentado en una mesa con Daniel Ortega. Menos. O con Nicolás Maduro. Claro. Entonces, hasta ahora, fíjense que nosotros tuvimos inclusive en la década del 2000 aquella ya famoso reconocimiento de OEA de Santo Domingo como la ciudad de la paz, ¿recuerdan? Sí, claro. Bueno, siempre nos caracterizamos por ser el punto intermedio para negociaciones. Correcto. La vez que pusimos de acuerdo a Uribe y a Correa. Y a Correa. En un enfrentamiento. Aquí en República Por la vez Dominicana. que mediamos por el caso de Honduras, de Mel Zelaya. Cuando Zelaya, claro. O sea, ese ha sido el paradigma que teníamos hace un tiempo. Y eso ha cambiado. Para bien o para mal, depende de dónde usted quiera comprar. Y los resultados que tengamos. Así es. Gracias, don Julián. Siempre sube. Gracias por este análisis. Qué bueno pasar revista con tantos frentes al mismo tiempo, en diferentes latitudes, pero todos enmarcados en la paz, en la búsqueda de la mejoría de la economía y en el fortalecimiento de los imperios. Me dice que usted va a tener a otro intelectual, Carlos Cuello. Si usted lo tiene, por favor, salúdeme. Es un intelectual excelente. Ahora la persona que hace los peores chistes de mi vida que he oído. Este mensaje le llegará. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Qué bueno analizar el escenario político internacional, iniciando el año, como digo, con tantos frentes abiertos. Yo he dicho, y vuelvo y repito, pasar de un año a otro es pasar la página de un libro de la 554 a la 556. Eso no es otra cosa. Sin embargo, el inicio de un año siempre marca visiones, perspectivas, expectativas, y deja atrás lo que es la historia y la experiencia para ver si lo hicimos bien y si debemos seguir haciéndolo así o cambiar de rumbo. Gracias de nuevo. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.